Muchas gracias, Pepe. Y bueno, primero encantado de poder compartir este rato con vosotros. Y segundo, que bueno, gran parte de las cosas buenas o malas que pueda decir también serán culpa de él, porque honradamente, si de un cura aprendo o he aprendido, pues ha sido de don José, y eso es uno de mis grandes motivos de satisfacción en la vida, ¿no? Y lo digo pues sinceramente, ¿no? Uno habla de las cosas de Dios siempre con gusto, también con un poco de temblor, ¿no? Porque antes de decir nada, pues tiene que pasar lo que habla, las palabras, por el propio filtro de la vida, de la propia vida, y uno no sale siempre bien parado, ¿no? Pero bueno, se nos regala un rato tranquilo para rezar, que es siempre un lujo, una oportunidad estupenda, y más en este tiempo antes de Navidad. En muchos momentos, en esta vida ajetreada que llevamos, deseamos tener un tiempo de silencio, sin ajetreo, y ojalá cuando tenemos la oportunidad, pues la aprovechemos, ¿no? Es verdad que cada uno afronta el momento pues con un estado de ánimo distinto, unos más cansados, otros más preocupados, otros pues a lo mejor con más entusiasmo. Pues como vengamos cada uno, Dios y Él y nosotros lo sabemos, ¿no? Pero a todos seguro tiene el Señor algo que decirnos esta tarde en la situación que nos encontremos. Para cada uno tendrá el Señor hoy una palabra, seguro. Si os ayuda lo que yo os proponga, pues bien. Y si no, pues bien también, siempre que estemos abiertos a lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Puede a lo mejor costarnos pararnos, entrar, ¿no? Uno de golpe tiene que hacer un corte y de las preocupaciones que trae, de las inquietudes que cada uno tenemos, y puede que hora y media pues a lo mejor no sea tiempo suficiente para serenarnos por dentro y para desconectar de los asuntos que traemos entre manos. Pero bueno, da para un rato sosegado de oración, que es lo que importa, ¿no? En todo caso, Dios acude a su cita esta tarde, aunque a nosotros nos parezca que no pasa nada. Lo nuestro es barrer la puerta, ¿no? Que Dios nos pueda sorprender, que Dios pega y llama cuando menos lo esperamos, ¿no? Que nos encuentre dispuestos a recibirlo, ¿no? Fijaos, este Adviento que estamos ya terminando, el Adviento es siempre un tiempo estupendo, aunque este Adviento en particular nos haya venido pues un poco cruzados, ¿no? El Adviento es como el anuncio de una buena noticia que nos llega todos los años, como una invitación a abrir las ventanas, a que entre aire fresco y podamos comenzar de nuevo. Es una oportunidad para volver a alzar la mirada y esperar al Señor, ¿no? Y buena falta que nos hace tal como están las cosas, ¿no? Los tiempos son complicados, quizás en nuestra vida pues hay problemas a los que no les encontramos solución, el peso del día a día nos puede, y por eso el Adviento nos sigue haciendo falta, ¿no? Porque hoy más que nunca necesitamos la esperanza que nos ayude a levantar la vista y a mirar alto, ¿no? Este año seguro que hemos vivido un Adviento y viviremos una Navidad pues más sencilla, con menos actividades, quizá con menos preparativos, pero quizá para vivir a fondo este tiempo no haga falta hacer mucho. El Adviento, la Navidad, no es tanto un tiempo para hacer nosotros, sino para dejarnos encontrar por el Dios que viene, ¿no? Un tiempo perfecto para creernos que es Dios quien viene a nuestra vida, que es Dios quien se acerca constantemente, que el protagonista del Adviento, como de toda nuestra vida de fe, de nuestra existencia, es el Señor, ¿no? Es el quien hace, es el quien da el primer paso para acercarse, quien toma siempre la iniciativa, ¿no? Dios da el primer paso y Jesús es ese paso de Dios hacia nosotros. El Adviento nos recuerda que no estamos solos, que esta historia nuestra, con sus dificultades, con sus lágrimas, sus alegrías, sus penas, es sobre todo historia de Dios con nosotros, es su historia, es este tiempo precioso que Él quiere compartir, ¿no? Y por eso, si el Señor viene, que esa es la parte principal, esa es la que le toca a Él viene, es el protagonista del Adviento, lo que nos corresponde a nosotros es esperarlo. Si el Señor viene, lo nuestro es
avivar la esperanza, descubrir que no podemos ser derrotistas, que no podemos verlo todo negro y darlo todo por perdido. Lo nuestro es aguardarlo, reconocerlo, acogerlo, abrirnos a tanta gracia como Él está deseando derramar, ¿no? Cada Adviento supone una nueva oportunidad de espabilarnos, de dejarnos sorprender por ese Dios que es siempre nuevo. Porque si no estamos abiertos a la sorpresa, a la novedad de Dios, el desgaste del día a día pues va limando la vida cotidiana, nos va desgastando, nos va quitando el brillo, ¿no? Sabemos todos que el hilo conductor, la espina dorsal del Adviento, el eje, es esa frase preciosa que cierra la Escritura, ¿eh? Ven, Señor Jesús. Ese deseo de vuelta del Señor que se convierte en súplica de la Iglesia, ¿no? y de cada uno de nosotros. Ven, Señor, ¿no? Y de ahí nace la esperanza, de esa certeza de que el Señor viene, esa certeza que nos hace exclamar, ven que estoy deseando, que no veo la hora de que vuelvas. Recuerdo una vez de niño, tendría yo 8 o 9 añillos, que mis padres se fueron de vacaciones y nos dejaron en el pueblo con los abuelos. Y el día que volvían, que yo sabía que volvían, porque no había móviles ni esas cosas, ¿no? El día que yo sabía que volvían, pues me tiré a la plaza del pueblo no sé cuánto tiempo, ¿no? Asomándome así al filo de la carretera, de la calle, a ver si llegaban ellos con el coche, con antelación. Yo llevaba en la plaza muchas horas antes de que ellos llegaban, ¿no? Por si aparecía el coche, ¿no? Pues así esperamos al Señor, ¿no? Con cierta tensión, pero también con cierta ligereza, con naturalidad, con espontaneidad, como el niño que ansía la visita del ser querido. Ven que estoy deseándolo. Maranatá es una invocación que nos permite leer el tiempo y nuestra propia vida de otra manera, ¿no? Con esa tensión que no podemos perder, que a veces andamos acoplados y preocupados por nuestro presente tan limitado, ¿no? Ven, que estoy deseándolo, ¿no? Sabemos bien que esa esperanza, la esperanza cristiana, no es lo mismo que el optimismo. El optimismo muchas veces depende de nuestro carácter, depende de la forma de ser de cada uno. Pues entre nosotros seguro que hay quien tiene una sal especial y seguro que hay otros a quienes no sale un chiste nunca derecho, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Ni se trata de creer la esperanza ingenuamente que las cosas se vayan a arreglar y vayan a salir siempre como nosotros queremos. A veces no salen. La esperanza nace de la seguridad de que Dios es de fiar, que Dios cumple su palabra. La esperanza no significa, que las cosas resulten como yo quiero, sino que al final saldrán como Él quiere. Esperamos porque sabemos que no estamos dejados de la mano de Dios, sino agarrados de la mano de Dios. Como el niño que a veces quiere escaparse de la mano de la madre, pero la madre no lo suelta, ¿no? Pues esa esperanza, ese deseo, lo encontramos, pues, como siempre, en María, que es la madre del Adviento y la maestra de la esperanza, ¿no? En María encontramos esa seguridad de la fidelidad de Dios. Os propongo acercarnos a María para aprender a esperar con ella en estos últimos días del Adviento, ¿no? Y contemplar una vez más el relato precioso del Magnificat. Seguro que hemos rezado con él muchas veces. Si tenéis la Biblia a mano, pues en el capítulo 1 de Lucas, ¿no? 45 y siguientes, pues ahí está, ¿no? Y es bueno leerlo y dejarlo resonar, porque lo malo de conocer los textos del Evangelio es que ya nos resulten como sabidos, que no nos sorprendan. Pues sí, otra vez la visita de María a su prima Isabel, ¿no? Y nos perdamos lo mejor, que es la novedad de la palabra, esa palabra que siempre es sorprendente, ¿eh? Pues ojalá, al acercarnos otra vez a la escena de María, que va a casa de su prima, ojalá veamos la cara de asombro de María por haber recibido el anuncio del ángel de que iba a ser madre, ese anuncio que iba a cambiar su vida y la vida del mundo, ¿no? Y al contemplarla, compartamos con ella la ilusión de la espera, Podemos imaginarnos la vida de aquella muchacha sencilla, sin pretensiones,
feliz como estaría de pensar en su casa, en fundar una familia con José, con una sensibilidad especial, seguro, para las cosas de Dios, con una finura para descubrirlo en los detalles sencillos. María no se espera ser la madre del Señor, pero María pertenece a un pueblo que espera. Israel era un pueblo a la espera, pendiente de ese desembarco del Mesías en la historia que habían prometido los profetas, pero sin duda para María se trataba de aventuras que ella no viviría, que verían otros, que ocurrirían en Jerusalén, donde estaba la gente poderosa, donde se jugaba la historia, pero no en su aldeíta de Galilea. Y allí irrumpe Dios. Y ya sabemos que María no es en el Evangelio amiga de hablar mucho, ni de dar muchas lecciones. María es más bien la mujer que escucha, que observa, que guarda en el corazón, la mujer del servicio callado y la palabra oportuna. Ya aprenderíamos de ella, ¿no?, si nosotros lográsemos callar un poco, ¿no? Pero hay un momento en que María, que es la mujer del silencio, se le escapa a borbotones lo que lleva dentro, ¿no?, lo que siente. Claro, no resulta sencillo compartir esa noticia con la que se ha encontrado, ¿no? Recorre muchos kilómetros para compartirlo con Isabel y, como sin poder aguantarse, María salta de contenta ante lo que Dios hace por ella. El María es como un retrato del corazón de la Virgen que ella misma nos regala, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, porque se ha fijado en mí, que soy tan pequeña, ¿no? Ese es el canto de María, ¿no? Dios se ha fijado en María, el omnipotente, el eterno, ha puesto sus ojos en ella. O sea, ojalá pudiéramos imaginarnos lo que significaba para un judío sentirse mirado por Dios, y especialmente por una mujer sentirse mirada por Dios. Era lo más grande del mundo. Pues quizá lo primero que nos invita María en el Magnificat es precisamente a eso, a dejarnos mirar por Dios. Creo que es una experiencia que todos en algún momento hemos tenido. Hemos sentido en algún momento que somos valiosos para Dios, que contamos para Él, que no necesitamos hacer méritos para que Dios nos quiera. Dejarnos mirar por Dios nos reconcilia con nuestra propia humanidad, con nuestras heridas, con nuestras riquezas, porque así nos quiere Dios tal como somos, ¿no? Lo repetimos constantemente los que predicamos, pero en el fondo es una de las actitudes más difíciles de convencernos y de evangelizar en nosotros. En el fondo, esa tendencia de creer que valemos ante Dios por nuestro comportamiento, que Dios busca nuestros méritos para querernos, que cuando somos más buenos Dios nos quiere más, y necesitamos volver sin cesar a esa fuente que nos renueva, porque corremos el riesgo de olvidarnos, de olvidar esa confianza básica de que Dios nos mira y nos quiere bien porque sí, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. El Magnificat de la Virgen es como el paso, el salto del merecer al agradecer, al reconocimiento gozoso de que en la vida todo es un regalo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Al saberse mirada, querida, tocada por Dios, María salta de alegría. Habría que verla allí bailando de gozo con su prima. Salta de alegría, de una alegría contagiosa que le sale de dentro. El Magnificat es como un prólogo de las bienaventuranzas que después pronunciará Jesús, pero en la boca de la Virgen. La Virgen que anuncia el gozo a quienes con humildad se abren a la mirada misericordiosa del Padre. Y como María se ha sentido mirada por Dios, es capaz de mirar el mundo como lo mira el Padre. Es un mundo vuelto al revés, dice ella, ¿no?, donde los poderosos caen por el suelo, donde los pobres son ensalzados. Un mundo en el que las preferencias apuntan a los humildes, no a los soberbios, a los hambrientos, no a los saciados.
Sí, a los ojos de Dios está al revés de como nosotros lo vemos. Es esa paradoja divina, ¿no?, que cambia los adverbios, los adjetivos, que pone lo que está arriba abajo, lo que es pequeño lo hace grande, lo que está detrás lo pone delante, ¿no? Así ve Dios el mundo. Y ojalá María nos ayude a entender esa manera de ver el mundo y a limpiar los cristales de las gafas, porque esa es la manera auténtica de ver el mundo. A veces, como ahora con las mascarillas y el vaho ese que nos impide a los que llevamos gafas, ¿no?, y que nos nubla la visión verdadera de las cosas, a veces no nos damos cuenta de que ver el mundo en su realidad es verlo como Dios lo ve, como Dios lo ve. Y esa alegría auténtica que nace de sentirnos mirados y queridos por Dios, que surge de lo más hondo, nos hace intuir el mundo, aunque sea por un instante, como Dios lo ve, como es en realidad, con la mirada auténtica con la que Dios lo mira, con la auténtica medida de las cosas, con el patrón que usa el Padre, ¿no? Esa alegría que muestra la creación como Dios la quiere, nos asoma al corazón cuando nos sentimos mirados por Dios, ¿no? Fijaos, es necesaria en la Iglesia, creo, pues cómo no, ¿no?, la denuncia profética, la advertencia contra los peligros de la sociedad que nos comen. Hace falta ser consciente, sin duda, de las dificultades de la pastoral. Cualquiera que esté metido en esta tarea pues lo sabe. Sabemos la dureza de los corazones, el desinterés que nos encontramos, pero a veces se nos contagia un poco de tono triste al pronunciar una palabra sobre este mundo que Dios ama y sobre sus criaturas, ¿no? Hablar mal del mundo es como un gol en propia puerta, ¿no?, porque este es el mundo que Dios quiere y somos sus criaturas, ¿no? Pues orar con María nos recuerda aquello de hacernos como niños al mirarnos nosotros, al mirar el mundo y al mirar a Dios. Como niños no podemos hacer valer ningún título, no podemos presentar ningún mérito, somos completamente dependientes. Pero lo nuestro es abrir los ojos con asombro por sentirnos queridos de ese modo, pegarnos a quien sabemos que nos quiere y darle una y otra vez las gracias, ¿no? Pues con esta música del Magnificat de fondo, ¿no?, que recomiendo que releamos y que entremos en ella, permitidme que ahonde un poquito más, ¿no?, le demos otra vuelta juntos a esto de la esperanza y al rastro que puede ir dejando en nosotros, ¿no? Yo creo que la esperanza tiene como dos hijas pequeñas que vienen siempre con ella, que son la alegría y la paciencia. Son como las dos hijas de la esperanza, ¿no? Y la esperanza, la alegría y la paciencia, pues como la fe, el amor, virtudes que vienen de Dios, pues hay que pedirlas, ¿no? Porque son un regalo de Dios, ¿no? Señor, dame alegría, Señor, dame paciencia, que a mí por lo menos me hacen falta, ¿no? Fijaos, cuando insistimos en la alegría, tanto como nos viene hablando el Papa Francisco de la alegría desde que hace ya 7 años, ¿no?, pues llegó a la sede de Pedro. Cuando hablamos de la alegría, no tratamos de ponerla como un mandamiento más. O sea, no tendría ningún sentido decir, tenéis que estar alegres, tenemos que estar alegres, porque el gozo no se puede imponer. Pero cuando descubrimos cuánto nos quiere Dios, cuando descubrimos que Dios nos mira bien y nos llena de gracia, la vida cambia. Nuestra alegría, como el gozo de María, nuestra alegría es Jesús. Nuestra alegría es Jesús. Y digo que el Papa no deja de insistir en ese gozo que es Jesús desde el comienzo de su pontificado, y será porque nos ve a la Iglesia pues un poco tristes, ¿no?, y por eso a lo mejor necesita insistir tanto, ¿no? A mí me llama la atención cómo los grandes documentos de Francisco, pues todos tienen la alegría del Evangelio, el Evangelii Gaudium, el documento sobre la familia, ¿no?, la Amoris Laetitia, la alegría del amor, la Gaudete te Sultate, alegraos y regocijaos, pero hasta un texto que sacaron sobre las universidades, que debe ser lo más serio y lo más aburrido que hay, se llama la alegría de la verdad. Pues la alegría hasta
hasta en los claustros de profesores, ¿no? O sea, Francisco se sitúa en esa mejor tradición cristiana cuando asocia la santidad y la alegría. Y él insiste en que la palabra feliz, bienaventurado, pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios, que vive su palabra, pues alcanza la verdadera dicha. Y como digo, no se trata de una alegría ingenua. Con frecuencia el gozo profundo se vive en la dificultad. O sea, la alegría del Señor no nos elimina los problemas, los días nublados, los vaivenes del estado de ánimo, los roces de la convivencia. Siguen ahí. La alegría del Señor no suprime las lágrimas de dolor ni borra el sufrimiento de la vida, y seguro que tampoco se lo eliminó a María, ¿no? Ofrecer la alegría del Señor a un mundo que sufre en esta Navidad tan particular, ¿no?, a la que nos enfrentamos, en situaciones de dificultad. Ofrecer la alegría del Señor es el mejor servicio que podemos prestar, porque la alegría nos hace útiles al mundo. A un mundo triste o que busca la felicidad en aljibes agrietados. A veces se tratará solo de acompañar la soledad o el dolor de otros. En ocasiones no podemos hacer más, o de ofrecer una palabra, o de poner una chispa en una situación complicada. Me llama mucho la atención, en esto de que la alegría nos hace útiles, que el Papa Francisco, en el capítulo 4 de la Gaudete et Exsultate, el documento ese de la santidad, si no lo habéis leído, leedlo, y si lo habéis leído, releedlo, porque es buenísimo, ¿no? y nos da unas pistas preciosas, ¿no? En el capítulo 4, el Papa ofrece algunas características de una vida santa, y que él dice que son de particular importancia en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Y él presenta esas características en 5 grupos. Él habla del aguante, la alegría, la audacia, la vida en comunidad y la oración. Esos 5 bloques quedarían como para unos ejercicios espirituales, ¿no? Cada día uno de esos, ¿no? Y digo que me llama especialmente la atención porque dice el Papa que el aguante, la alegría, la vida comunitaria, la oración, dice él, son grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo. Son grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo. Sí, me parece una idea fantástica esa de pensar que la alegría, entre otras, que la alegría es una gran manifestación de amor a Dios y al prójimo, que estar contento es una manera de amar a los demás, de servir a los otros y de querer al Señor. Ya digo, hace falta la denuncia de los males de este mundo, pero nunca a costa de perder el gozo. Por ejemplo, con frecuencia a veces a los curas se nos ha ido más tiempo en criticar en Navidad el consumismo, que no seamos consumistas, que no tiremos el dinero, que no tal, pero a veces lo decimos con una cara que nos hace resultar cansinos, ¿no? Ya sabemos que, pero bueno, un detallito podemos tener, ¿no? Solo una propuesta, un estilo de vida distinto, visible, que se note que podemos de verdad vivir la Navidad de otra manera, eso será lo que resulte convincente. Pero ir machacándonos, ¿no?, con lo malos que somos en Navidad, pues quizá no, ¿no? Pero el Papa, fijaos, afina y da un pasito más. No solo la alegría, que al fin y al cabo es un fruto del Espíritu Santo, y la alegría, pues bueno, tiene cierto caché en la vida espiritual, sino ese hermano pequeño que es el sentido del humor. El sentido del humor es para Francisco una manifestación de amor a Dios y al prójimo. Podemos llamarlo ya, porque ya está en un documento papal, el santo sentido del humor. Queda claro, dice el Papa, el mal humor no es signo de santidad. Y digo, no se trata, decía, de la broma por la broma, de la superficialidad, sino todo lo contrario, o sea, de una manera de ver la vida que nos hace ser positivos, agradecidos, no demasiado complicados, con un espíritu flexible, saber tomarnos a nosotros mismos pues no demasiado en serio, no concentrarnos en nuestras propias necesidades, ¿no? Y Francisco no es ingenuo, ¿no? Cuando el Papa venía, hace un par de años, en 2018 creo que fue,
de un viaje que hizo a Irlanda, en una situación complicadísima en Irlanda, con los casos que había habido allí, y venía en el avión, y como siempre le preguntan los periodistas, en ese diálogo normal que tienen, y le preguntaron los periodistas que cómo hacía para estar siempre sereno y tranquilo y contento en esas dificultades que siempre se encontraba, ¿no? Porque ser papa no tiene que ser sencillo, ¿no? Y él decía que hace muchos años que diariamente reza la oración de Santo Tomás Moro para pedir el sentido del humor, un buen humor. Claro, la oración él la incluye en Gaudete te Exsultate. Y claro, Tomás Moro fue canciller de Enrique VIII de Inglaterra, era un alto cargo de la política de su tiempo, fue un hombre tremendamente leal al rey, pero precisamente por ser fiel a la verdad fue condenado a muerte. Y tampoco él, Tomás Moro, era precisamente un ingenuo, pero sí que tenía un sentido del humor sano, ¿no? Cuentan, y si no es verdad le pega, ¿no?, que cuando iba a subir al cadalso para que le cortaran la cabeza, pues le dijo al verdugo: ayúdame a subir, que para bajar ya me basto yo solo. Pues siempre nos vendrá bien en la vida, siempre nos vendrá bien en la vida, y más en estos tiempos grises que parecería que vivimos, esa capacidad, digo, de reírnos un poco de nosotros mismos, de no tomarnos demasiado en serio, de quitarle hierro a las cosas y no hacer un drama por lo que no lo vale, ni siquiera porque nos vayan a cortar la cabeza. Con frecuencia nos vemos en medio de situaciones complicadas, duras, y es bueno no volvernos rígidos. El sentido del humor nos ayuda a relativizar las cosas, a estar seguros de que nada es definitivo, salvo la promesa del amor de Dios. En el fondo, significa ver las cosas desde la perspectiva de la vida eterna, que es la que lo coloca todo en su sitio, la auténtica atalaya desde la que se ven las cosas en la realidad, en la promesa definitiva de Dios. Desde allí es donde se ve nuestra vida con auténticos ojos, ¿no? Y os decía que la esperanza tiene dos hijas pequeñas, ¿no? Una la alegría y la otra la paciencia, que es otra de las grandes actitudes que recomienda Francisco como cultivo de la santidad, que es otra de esas manifestaciones de amor a Dios y al prójimo. Y es una lección que podemos aprender de la Virgen en Adviento. Imagino que desde el momento de la Anunciación la alegría no dejaría de invadir la vida de María, estaría como invadida de gozo, ¿no? Pero también ese gozo explosivo, que a María le aflora en algunos momentos, como en el encuentro con Isabel, ese gozo explosivo tendrá que ser también amasado por la paciencia. El mismo Evangelio nos cuenta que ante esos acontecimientos que a María le ocurrían y que la desbordaban y que no había esperado, la Virgen los guardaba en el corazón. Había guardado en el corazón su sorpresa por la invitación a ser madre de Jesús. Guardó en su corazón la noche de Belén, feliz por el nacimiento de su hijo, asombrada por la visita humilde de los pastores al corazón. Guardaría en el corazón esos años en que Jesús crecía tan normal y a la vez tan especial, como aquel día que se perdió en el templo. Guardaría en el corazón el momento en que lo vio partir de casa, cada vez que recibía noticias suyas desde otros pueblos donde curaba, donde predicaba. Para María, guardar en el corazón era recoger tantos cabos sueltos que se le escapaban, tantos mensajes de Dios que no entendía y dejarlos reposar hasta que cobrasen sentido, ¿no? Pues también a nosotros nos hace falta guardar en el corazón todo lo que vamos viviendo. Nos hace falta pasar revista tranquilamente, entender nuestra vida delante de Dios, volver a contemplar tantas experiencias y amasar, ¿no?, como el pan, como la harina, ¿no?, lo que nos ocurre al cabo del día. Vivimos mucho, nuestra existencia tiene muchos ingredientes, pero los amasamos con prisa, ¿no? Necesitamos sacarle el sentido a lo que vivimos, porque tampoco nosotros lo entendemos todo al principio y a veces solo se consigue un poco de luz cuando pasa el tiempo, ¿no? Por eso también recomienda el Papa
recuperar esa costumbre preciosa del examen de conciencia, que en el fondo no es hacer un capítulo de culpas, ¿no?, de lo que hemos hecho mal, sino pasarle la moviola al día. La moviola suena muy antiguo ya, la moviola ya. Pasarle la película al día, ¿no?, y volver a contemplar el día acompañado por Jesús, ¿no? Y darnos cuenta de tantos gestos, tantas palabras en que el mismo Dios nos ha salido al paso, en los que quizás nosotros no nos hemos dado cuenta, no hemos reparado siquiera, ¿no? Seguro que hay momentos a lo largo del día que si los recontemplamos, podemos dar gracias o pedir perdón, aunque nuestra vida nos parezca corriente y sin nada de especial, ¿no? La fe nos permite contemplar en ella la presencia de Dios, darnos cuenta que el día no lo he hecho yo solo, que lo ha hecho Dios conmigo, ahí en lo más ordinario, en el trabajo, en las relaciones de Dios, en los vecinos, en la faena de la casa. Pues un ratito al final de descubrirlo, ¿no?, con el Señor, dónde me ha salido al paso, ¿no? Y eso nos ayuda a ver la vida de teja arriba, ¿no?, porque tenemos como dos modos de ver la realidad, una de teja arriba y otra de teja abajo, ¿no? Y la fe permite ver las cosas más allá de las apariencias. No hace falta recuperar esa mirada a la vida de teja arriba, saber mirar con profundidad, descubrir que Dios actúa incluso cuando los días son grises como el de hoy, ¿no? Y también Jesús, en el hogar de Nazaret, aprendería a mirar la vida y a amasarla. Jesús iría descubriendo que las cosas importantes llevan tiempo y normalmente comienzan con una chispa insignificante. Jesús vería a su madre amasar el pan, hundir las manos en la masa, echarle un puñadito de levadura, colocarle un lienzo limpio encima y dejarlo reposar. Y María tendría que explicarle al niño impaciente que la levadura hay que darle tiempo para que haga su trabajo, que no hay que tener prisa ni correr, que una pizca de levadura es capaz de fermentar toda la masa, aunque parezca imposible, ¿no? Y quizá el mismo Jesús recordaría palabras de su madre, ya mayor, pues cuando nos dijera que el reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina, que hay una fuerza en ella a pesar de lo insignificante que es la pizca de levadura, ¿no? Que el reino de Dios está ya aquí en medio de nosotros fermentando la masa, aunque no nos demos cuenta, y que hay que ser pacientes y esperar, ¿no? Y hoy nos cuesta esperar, ¿no? A mí me cuesta, todo pronto, ya, ya, ¿no? Antes nos escribían una carta y la abríamos con emoción, ¿no?, cuando nos llegaba unos cuantos días después, ¿no? Y si uno estaba en la mili y tenía la novieta en otro sitio, pues la carta tardaba una semana en llegar y otra semana en volver. Eso era... Pero esa impaciencia te comía el corazón, claro. Pero ahora, pues sí, con darle a la tecla está ya en la última punta del mundo inmediatamente, ¿no? Nuestras abuelas pasaban antes horas y horas, y mi madre, ¿no?, en cocina, pues para preparar una comida exquisita. Hoy nosotros no sabemos más que darle el botón del microondas y que esté ya listo, ¿no?, congelados, ¿no? Pero las cosas importantes hay que esperarlas con paciencia, prepararlas con cariño, como una amistad verdadera, un noviazgo, una familia, la educación de los hijos. Todo eso necesita tiempo para forjarse. El nacimiento de una vida no se puede acelerar, hay que esperar 9 meses. Pues no hace falta cultivar la paciencia, ¿no? Paciencia de los padres con los hijos, que tienen su ritmo para crecer, pero también paciencia de los hijos con los padres, porque también a veces a ellos o a los que tenemos esa edad nos cuesta entender lo deprisa que corre la vida, ¿no? Paciencia para respetar los silencios, para soportar los problemas y no estallar a la primera. Los conflictos no se solucionan en un momento y las heridas requieren su tiempo para cicatrizar. Paciencia con los abuelos, que lo han dado todo por nosotros, ¿no? También nosotros nos haremos mayores. Y también nuestra vida espiritual está como enferma de urgencia, ¿eh? Nos cuesta respetar esos tiempos largos de Dios y nos hace difícil eso discernir en serio, con tranquilidad, ¿eh? Pasamos de una reunión a otra, de un encuentro a otro, como si se nos hubiese olvidado que el futuro de Dios se escruta en la palabra, en el silencio, y que Dios no tiene prisa, que Dios no tiene prisa. En la Iglesia nos hace falta queremos ver resultados ya. Los padres
Ciertamente nos dolemos, os doléis, porque a veces cuesta transmitir la fe a los hijos, que esa fe que queremos transmitir como la mejor herencia, y a veces nos dolemos, digo, ¿será que mi ejemplo no ha sido suficiente? Pues claro que sí, lo ha sido, ¿no? Pero ahí está ese milagro de la libertad, ese misterio, ¿no? Los sacerdotes, los catequistas nos angustiamos porque la gente no viene, porque no descubre la fe, porque nuestros esfuerzos parecen servir de poco. ¿Qué más quisiéramos nosotros, ¿no? Que entusiasmar a la gente por el Señor. Pero uno se da cuenta entonces que no está en nuestra mano, que Dios respeta tremendamente la libertad de los hijos y que Él es el primer interesado en la felicidad de sus criaturas, mucho más que nosotros podemos estarlo. Si a nosotros nos duele el hijo que no viene a la iglesia, pues más le duele a Dios y más se encargará Él de llegar a Él por los caminos que Él sepa, ¿no? Él sabrá la manera de llegar a su corazón. A nosotros nos toca mantenernos fieles, hacer lo que tenemos que hacer, lo que somos, ¿no? Eso sí, la levadura no fermenta antes porque nosotros queramos que corra. Dios no tiene prisa, Dios no tiene prisa. Pues María lo guarda todo en su corazón, aunque no siempre comprenda, ¿no? Aunque las cosas no resulten al ritmo que ella espera. Pero ella sabe que su vida está en buenas manos y que el Señor de la historia quiere llevarla a buen término. En fin, no sé, quizá he dicho demasiadas cosas y pocas que os ayuden, no lo sé. Os propongo ahí en la hojilla, si la tenéis, algunas pistas que a lo mejor nos puedan servir para este ratito de oración, ¿no? Podemos contemplar, como os decía, el gozo de María ante el anuncio del nacimiento de Jesús. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Mirar a María alegre. Y quizá también dialogar con el Señor sobre nuestras alegrías, con la sinceridad de estar a solas con Él, ¿no? A solas con Él. ¿Cómo te encuentras en esta etapa de tu vida, ¿no? ¿Muy feliz, bastante feliz, no muy feliz? ¿Cuáles son las cosas, las actividades, las personas que te hacen estar verdaderamente alegre, ¿no? María está sorprendida y es feliz porque Dios se ha fijado en ella. Pues podemos dedicar un momento simplemente a dejarnos mirar por Dios, a sentir que Dios nos mira bien, ¿eh? Y que esa mirada cariñosa del Padre nos cale hasta lo más profundo. Hemos hablado de la paciencia, que es también hija pequeña de la esperanza, ¿no? Pues podemos también pensar en esas personas o en los acontecimientos sobre los que hemos perdido la paciencia o la esperanza, ¿no? Sobre esos seres sobre los que ya creemos que no hay nada que hacer, o esos aspectos de nuestra propia vida a los que no le vemos solución. Pues una vez que hemos hecho lo que podemos, pues lo ponemos delante del Señor, ¿no? Están en buenas manos, Él sabrá, ¿no? Repetirle con frecuencia, si no se nos ocurre nada, pues repetirle con frecuencia, con ganas, ahora y en estos días de Adviento que quedan, ¿no? Ven, Señor Jesús. Muchas gracias.